Hola, buen día. Me llamo Andrés Pedreño, profesor de Sociología en la Universidad de Murcia. Vamos a presentar una serie de estudios sobre las tendencias sociales durante la pandemia. Cuando se decretó el primer estado de alarma a mediados de marzo de este año, un grupo de sociólogos de la Universidad de Murcia nos pusimos de acuerdo para constituir un dispositivo de observación social de la crisis sanitaria, el cual dio lugar a un blog que llamamos Sociología en Cuarentena. Hasta hoy, con casi 100 entradas, esto nos permite objetivar la estructura de sensibilidad o las emociones subyacentes a estos intensos meses de azote del virus y sus cambios. En este podcast hablaremos justamente de esto. Y empezamos preguntándole a mis colegas Miguel Ángel Sánchez, becario de doctorado en Sociología de la Universidad de Murcia, y a la profesora también de Sociología, Marta Latorre, cómo podemos interpretar los cambios en las energías emocionales desde que se decreta el pasado 14 de marzo el primer estado de alarma. Hola Andrés, hola Marta. Sin duda, la pandemia que estamos viviendo es un fenómeno social con una gran carga emocional. En relación a tu pregunta, pensamos que se pueden diferenciar dos momentos a la hora de entrar a analizar el estado emocional de la población en la pandemia. Uno durante el confinamiento y otro después del confinamiento. Todos recordamos que tras la declaración del estado de alarma y la decisión de confinar a la población, el miedo, la preocupación e incluso la incredulidad se apoderaron de la gente. Sin embargo, esas emociones de los primeros días, aunque no desaparecieron, se fueron transformando en emociones socialmente más positivas, en esperanza, en gratitud hacia el personal sanitario y los llamados trabajadores y trabajadoras esenciales, en compromiso y respeto hacia las normas e incluso en afecto hacia nuestros vecinos y vecinas. En esa transformación es clave, pensamos, el aplauso de las 8, que fue un acto o un ritual, como nos gusta llamarlo a los científicos sociales, muy significativo, que nos vinculó emocionalmente con los demás, reforzó a los sanitarios como héroes y símbolos de la lucha contra el virus y nos dio energía para sobreponernos o resistir, por decirlo con la canción que se puso de moda esos días, ante la crisis. Aunque no podemos olvidar que hubo casos de acoso personal al personal sanitario, denuncia a quien se saltaba el estado de alarma. No es menos cierto que en esos días se generó un cierto sentimiento de comunidad, la comunidad del aplauso podríamos llamarla, ¿no? Pero claro, los rituales no son infinitos y las emociones tampoco. Pasado un tiempo, el aplauso se convirtió en una rutina, fue perdiendo fuerza y energía, y ese estado emocional compartido se fue erosionando, especialmente tras la segunda ola y el desgaste emocional que genera que esta situación esté alargándose tanto en el tiempo. Aparecieron el enfado, el cabreo con las instituciones, la resignación, la sospecha hacia los demás, la preocupación y la incertidumbre. Ahora que estamos prácticamente confinados de nuevo, el estado emocional no se parece casi nada al de aquellos días de marzo, y esa unidad o comunidad emocional podemos decir que casi ha desaparecido. Sí, hola a ambos. Creo que sí podemos establecer claramente esos momentos, ¿no? En relación a las dinámicas emocionales, pero también en relación al comportamiento o a las prácticas sociopolíticas. Y creo que no solo nosotros desde las ciencias sociales, creo que también convencionalmente la gente tiende a establecer estos dos momentos. Me llama la atención que aunque en general la población comparte la creencia de que esta pandemia va a durar mucho más tiempo, que se va a prolongar, casi un 86% así lo apunta según el último barómetro del CIS específico sobre los efectos del coronavirus, también es frecuente que se hable de la pandemia de forma retrospectiva, sobre todo referido a los meses del confinamiento como si fuera una experiencia ya pasada. Como apuntaba Miguel Ángel, la desescalada y segunda ola nos ha mostrado, como decía, en un contexto marcado fundamentalmente por la incertidumbre, comportamientos caracterizados por la desconfianza hacia las instituciones, particularmente los gobiernos de todo tipo, pero no solo, también por ejemplo hacia la ciencia, con la difusión de los discursos y manifestaciones negacionistas. Y también hablamos de comportamientos marcados por la división y la polarización social y política. Esto, desde luego, tampoco es nuevo, pero creo que la gestión de la crisis lo ha alimentado. Podemos pensar que no se ha logrado o no ha sido posible que las dinámicas de solidaridad, de ayuda mutua, el sentido de comunidad arraigaran en comportamientos más duraderos. Jolene,
Al final, la clave es la pregunta del gran sociólogo clásico Émile Durkheim sobre cómo se mantiene unida una sociedad. Y creo que ha sido muy interesante experimentar lo que él mismo planteó en su teoría. Durante esta crisis sanitaria hemos visto en acción ese entramado de interdependencias que nos vincula a los unos con los otros mediante la división social del trabajo. Unos hicieron trabajos esenciales, otros labor de cuidados, aquellos teletrabajos y por supuesto al frente los profesionales de la sanidad. Me parece un aprendizaje esencial. La encuesta que acaba de citar Marta, que publicó el Centro de Investigaciones Sociológicas sobre los efectos del coronavirus en los comportamientos sociales de los españoles, nos revela algunos datos interesantes. Sí, este estudio del CIS también pregunta a los españoles si durante el confinamiento ayudaron a los demás y si recibieron ayuda. Los datos señalan que casi un 50% de la población ayudó a una o varias personas, siendo, por ejemplo, si lo vemos por edad, las personas mayores de 65 años o más, el grupo de edad que recibió ayuda en mayor medida. Si analizamos esta encuesta por clases sociales, podemos ver que un 26% de los que se declaran de clase baja o pobre dicen haber recibido ayuda en el confinamiento. En cambio, este porcentaje baja al 11% cuando se pregunta a la población que se percibe o se considera de clase alta y media alta. Podemos ver también, según los datos del CIS, que la gente fue ayudada mayoritariamente por su familia, pero también por amigos y vecinos. Por ejemplo, de las personas que afirman haber recibido ayuda para comprar o ir al médico, un 63% fue ayudado por su familia, pero un nada desdeñable 17,5% señala que esa ayuda proviene de vecinos y de amigos. Es cierto que estos datos no nos deben hacer pensar que estas prácticas de ayuda mutua se van a mantener en el tiempo, como decía Marta, pero son un buen precedente de solidaridad social en tiempos de crisis. Sí, también creo interesante señalar en relación a estos datos recientes del CIS que comentabais, que la gran mayoría, con amplia diferencia, declaran que la inversión pública más prioritaria debería ser en hospitales e instalaciones sanitarias. Esto de acuerdo o recogido en el último barómetro del CIS en octubre. Pero al mismo tiempo, en el sondeo específico dedicado al coronavirus en las mismas fechas, vemos que más de un tercio de la población señala que a lo largo de la crisis su visión sobre el sistema de salud, incluyendo también aquí a sus profesionales, ha empeorado. No creo que sean datos incoherentes, más bien al contrario. Ya en el barómetro de julio, casi un 90% de la población creía convenientes reformas en la sanidad española, sobre todo la necesidad de dedicar más recursos económicos y de aumentar las plantillas. Podemos interpretar que se ha debilitado quizás la visión de fortaleza que teníamos de nuestro sistema sanitario, pero que no se ha resquebrajado el apoyo ni a su financiación ni a su carácter público. Por otro lado, creo que es interesante seguir observando qué efectos y qué huellas nos va a dejar también la experiencia del estado de alarma, de las restricciones. A nivel de discursos, por ejemplo, observamos recientemente mucho más presentes aquellos que enfatizan la libertad y la injerencia que representarían algunas actuaciones del Estado en las libertades individuales, la oposición entre seguridad y libertad. Ese tipo de discurso no ha sido apenas destacado en la cultura política española hasta ahora, a diferencia, por ejemplo, de los países anglosajones. No me atrevo a afirmar si tienen solo que ver con las restricciones recientes, porque también podemos ver la influencia de algunas fuerzas políticas que lo enarbolan, pero creo que son cuestiones a las que debemos prestar atención de aquí en adelante. En definitiva, todo esto que venimos hablando plantea una cuestión profunda sobre el modelo de sociedad que vivimos. Durante décadas se nos ha disciplinado en los principios del neoliberalismo, del individualismo competitivo, de la centralidad del mercado, de la austeridad en el gasto público. Sin embargo, esta crisis sanitaria nos revela que para sobrevivir como colectividad necesitamos justo lo contrario. Necesitamos solidaridad colectiva y servicios públicos.